Estamos justamente a la mitad del año y los grandes estrenos comienzan a verse en el horizonte. El día de hoy, claro que hablamos de Thor, pero también tenemos otro. El día de hoy, claro que hablamos de Thor, pero también tenemos uno que otro estreno por ahí, en las plataformas de streaming. Así que, vamos para Thor Love and Thunder, con personajes como Valkyria, Jane Foster o bien Mighty Thor, el Chico de Piedra, las Cabras, Zeus, cada uno de los Guardianes de la Galaxia o el villano Gorr. Llega la cuarta película de Thor, el único superhéroe de Marvel que tiene hasta ahora 4 películas. Hasta ahora. Un Thor que después de aparecer con la depre en Endgame se dispuso por fin a ponerse en forma y a buscar su verdadero propósito, aunque al buscarlo e irse con los Guardianes de la Galaxia también hizo que se cruzara con el camino de lo que podría ser, al parecer, un montón de dioses en peligro. Porque el legado de su villano es: mataré a cada uno de los dioses. Y como nuestro pelo rubio es un dios, pues también estará en la Death Note de este ser interpretado por Christian Bale. Pero no se preocupen, que nuestro querido Thor recibirá ayuda de su ex. En cuanto a Netflix, tenemos unos cuantos estrenos destacados de la semana, como Boo Bitch, en donde dos mejores amigas se esfuerzan por ser reconocidas en la escuela, pero una de una manera diferente, decidiendo tomar el camino de convertirse en fantasma. Sí, literalmente. Y con ello va a tener que vivir la mejor versión que pueda de su vida. Otro estreno de 2022, porque aquí no te ponemos ni más ni menos que nada vintage. Esto es la historia que se trata sobre hombres armados que rodean una cárcel psiquiátrica para capturar a un asesino en serie. Sin embargo, no será tan sencillo, ya que la batalla que van a desatar los va a tomar por sorpresa. Y para todos aquellos que les gustan los documentales sobre asesinos seriales, bueno, Netflix nos llevará a 1971, en donde un criminal se lanza en paracaídas desde un avión con una bolsa de dinero y desaparece sin dejar rastro. Décadas después, su identidad sigue siendo un misterio, y aquí vamos a descubrir un poquito de su historia. Y hablando de documentales, este 12 de julio por fin descubrirás cómo cambiar tu mente. Aunque no de una buena manera, ya que esta serie pretende mostrarte lo que hace el LSD y cómo este tipo de drogas afectan increíblemente tu cerebro. Y digo increíblemente, de una manera muy negativa. Probes the very frontiers of human knowledge. And that's where psychedelic research is right now. Doc, una nueva vida, llega con su temporada número 2 a Prime Video este 8 de julio. En el final de la primera temporada, Andrea se encuentra en problemas por las acusaciones de la falsificación de datos en el ensayo farmacéutico. En esta segunda temporada, Agnes luchará con una enfermedad repentina que provoca que se deteriore rápidamente, y Andrea recibirá el apoyo de toda la sala para descubrir lo que está sucediendo. Además de que sí, por fin me decidí a verla, y si estamos hablando de Prime Video, evidentemente tenemos otro episodio de The Boys. Aparte de que como cada miércoles un nuevo episodio de Miss Marvel, estamos hablando del episodio número 6 en esta Popcorn Week, y también aparte de que van a venir nuevas películas, bueno, no nuevas, sino que vamos a tener de vuelta las películas y que ya van a estar disponibles en Disney Plus, todas las películas de Spider-Man de Tobey Maguire y de nuestro querido amiguito Andrew Garfield. Aparte de todo eso, tenemos a Papás por Encargo. Papás por Encargo, una serie de drama y comedia que sigue la historia de California. Una niña que desde muy pequeña ha sido cuidada por sus 3 padres adoptivos, Miguel, Diego y Morgan. Todo iba muy bien hasta que California recibe un regalo misterioso de su madre a sus 13 años. Y cerramos con doble estreno de la seriedad de Apple TV. Este 8 de julio, ambos. El primero se trata de un thriller psicológico de 6 episodios que está desarrollado y producido por Dennis Lehane. Una ligera adaptación de las memorias criminales In with the Devil de James Kinney y Hillel Levy.
llegará con un episodio nuevo cada viernes. Pato y Ganso sería el otro estreno, y no porque estemos jugando Pato, Ganso, sino que Apple TV dejará la seriedad de sus estrenos destacados para mostrarnos una amistad única entre personajes. Dos plumíferos mejores amigos que a veces tienen sus diferencias y que juntos descubrirán que vivir con alguien diferente a ti puede ayudarte a tener ideas completamente nuevas para resolver los desafíos cotidianos. Right behind you, Doug. Y ahí estamos con una semana más de estrenos en el cine y de plataformas. Claro que sí, hoy se viene un fin de semana excelente. Esperemos que sí, que te haya gustado estas recomendaciones destacadas, cualquiera que sea, de la del cine, que solamente es una porque es estreno grande como siempre, o las de Netflix o cualquiera que sea tu plataforma favorita. Y seguramente estará apareciendo ya, bueno, si lo viste evidentemente, el día que salió este video, que es el jueves 7 de julio, aún no probablemente, pero si lo vistes un poquito después, aquí ya verás la review de Thor Love and Thunder. Tengas un excelente fin de semana, yo te dejo las redes por aquí y nosotros nos veremos en una siguiente aventura con más estrenos de películas, series, documentales y todo lo que quieras ver. Esa es la frase de Netflix, ¿verdad? Yo soy Van.